Historia de la farmacología. La farmacología es una ciencia joven y sus raíces históricas las encontramos en la llamada materia médica, conocimiento empírico de la farmacognosia y semilla de la actual ciencia farmacológica. El empleo de plantas o sustancias de origen animal con fines curativos data el Paleolítico, primera etapa de la llamada Edad de Piedra, durante la cual se utilizaban también conjuros y ritos mágicos, aliándose a un fortísimo componente psicológico del paciente, lo que daba lugar a la medicina. El documento más antiguo es una tablilla que contenía 15 recetas medicinales, cerca de 20.000 tablillas con información de los tratamientos y medicamentos usados en la época. El papiro más importante lo constituye el de Evers, que debe su nombre a su descubridor. Data del 1500 antes de nuestra era. Tiene más de 20 metros de largo con referencias y unas 7000 sustancias medicinales y más de 800 fórmulas. En él se describen el empleo de la escila, aceite de ricino, opio, sulfato de cobre, azufre y hierro con fines terapéuticos. La medicina egipcia dio grandes clínicos y cirujanos que defendieron normas de conducta profesional, incluyeron de forma destacada en el desarrollo posterior de la medicina y también desarrollaron la especialización médica, fundamentalmente la cirugía y la obstetricia. Los aspectos mitológicos de las culturas mesopotámicas y egipcias surgen igualmente en la medicina grecorromana. De esta forma se utiliza la representación de la serpiente como signo médico y farmacéutico. Otra figura mitológica con origen real fue Imhotep, médico y arquitecto egipcio de gran renombre, que fue deificado luego de su muerte como el dios egipcio de la medicina. Fue considerado por los griegos como la representación de Asclepios. Existe poca diferencia entre la medicina griega y la romana. El dios griego de la medicina, Asclepios, se convirtió en Esculapio para los romanos, y muchos de los más afamados médicos de la época como Galeno tuvieron su origen en Grecia. Aulo Cornelio Celso escribió un tratado de medicina dividido según criterio médico, terapéutico, dietético, farmacéutico y quirúrgico. Resultó ser el primer libro médico impreso en Florencia en 1478. En él se dividen los fármacos en purgantes, vomitivos, diuréticos, sudoríficos, narcóticos y estimulantes. Plinio, médico militar, escribió una enciclopedia sobre los reinos vegetal, animal y mineral. Pedáneo Discorides, cirujano de Nerón, acompañó a las legiones romanas en sus conquistas y fue considerado el padre de la farmacognosia, por su obra de materia médica dividida en 5 libros, donde describió cerca de 600 plantas, 35 fármacos de origen animal y 90 de origen mineral. Entre los siglos 7 y 11, los árabes hicieron aportes que resultaron de gran importancia para la farmacología. En química y alquimia, los sarracenos desarrollaron el método experimental que 500 años más tarde debía estimular el crecimiento de la química en Europa. Las farmacias, como establecimiento para la elaboración y venta de fármacos, comenzaron a expandirse por Europa solo después del siglo XIII. Este nuevo receptario fue publicado en 1498 y se destacó no solo como la primera farmacopea oficial en Europa, sino como la primera compilación impresa de preparados medicinales. Siglo XVI. Paracelso. Su principal aporte al desarrollo de la farmacología fue desechar la teoría humoral de Galeno. Popularizó el uso de tinturas y de extractos químicos. Elaboró el laudano, tintura de opio utilizada hasta nuestros días. William Harvey publicó sus estudios sobre la circulación de la sangre, que se inició el estudio científico de la acción de los fármacos, se abrió el camino de una nueva vía de administración. En los siglos XVII y XVIII ocurrieron otros acontecimientos notables que determinaron el desarrollo de la especialidad en el siglo XIX. Se iniciaron estudios toxicológicos de los compuestos y finalmente se llegó a los estudios de Francois Magendie y Claude Bernard de que el punto de acción de un fármaco estaba situado en estructuras específicas del organismo. La morfina, por Frederick Serturner en 1806,
El pasado siglo XX pudiera llamarse el siglo de la farmacología, donde surgieron la mayoría de los fármacos actuales. El padre de la quimioterapia, el alemán Paul Ehrlich, fue quien inició la búsqueda de productos capaces de combatir los microorganismos infecciosos, luego de su descubrimiento del sarbazán, arsénico que salva, para el tratamiento de la sífilis en 1911. El 26 de junio del 2000, se informó oficialmente que se había logrado conocer el 97% del mapa del genoma humano y la secuencia del 85% de las bases del ADN, un paso definitivo en el desarrollo de la terapia genética de la que se espera obtener tratamientos para enfermedades hasta ahora incurables.